Hola, hola. Es un privilegio y una profunda emoción conectarme hoy contigo en este momento, en este espacio donde la brújula del alma nos guía hacia la verdadera paz interior. Hoy te invito a un viaje aún más íntimo y revelador. Si en nuestro encuentro anterior comenzamos a intuir de esas cargas que quizás no nos pertenecen, hoy desentrañaremos la particularidad de esas historias silenciadas. Entraremos en una narrativa poderosa que ilustra cómo lo no dicho y no incluido en el sistema familiar busca su lugar, manifestándose en nuestras propias vidas. Prepárense para comprender cómo el profundo amor comenzará a dar voz a lo que fue silenciado, abriendo un camino de autenticidad y armonía del ser, nos lleva hacia la paz interior. ¿Te has dado cuenta que vivimos en una cultura donde todo debe ser perfecto? En redes sociales, en el trabajo, en la familia, y te dicen sonríe, rinde, trabaja, no te quejes, no demuestres tus heridas. Y si algo duele, pues al menos que no se te note. Muchas de las historias reales, las que duelen de verdad, son ignoradas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no encajan en los estándares sociales? Porque mostrarte vulnerable sigue siendo un acto de rebeldía. Bienvenidos a Detrás de lo que ves, un espacio donde las apariencias se desmoronan y lo invisible por fin encuentra su voz. Aquí no venimos a juzgar, sino a mirar con honestidad. Vamos a hablar de lo que nadie te cuenta, del cansancio detrás del éxito, del llanto detrás de tu sonrisa, del miedo escondido tras la fortaleza. Porque todos en algún momento hemos dicho, estoy bien, cuando por dentro estamos a punto de estallar, de rendirnos. Yo soy Elsa Tobón. En cada episodio te acompañaré a descubrir las historias reales, pero que merecen ser escuchadas y contadas. Este podcast existe para recordarte que no estás sola, que lo que sientes es válido y que está bien no estar bien. Esto es Detrás de lo que ves. ¿Alguna vez has sentido una inquietud persistente, una tristeza o un anhelo que nunca logra ubicar su propia historia? Como si llevaras contigo un eco de algo que ocurrió mucho antes, vacío que no tiene nombre propio, pero que pesa en el alma. Es una sensación extraña, casi como si su árbol familiar de algunas ramas estuvieran incompletas o ciertos frutos, aunque esperados, nunca llegaron a madurar. A menudo la vida avanza a un ritmo que no permite detenerse a nombrar cada cosa, cada dolor, cada ausencia, cada quiebre. Y así, ciertos eventos, ciertos seres quedan relegados al silencio, a la categoría de lo que pasó, ya pasó. Pero en el tapiz invisible de la familia nada se pierde, nada se olvida del todo. Esos silencios se convierten en cartas sin abrir, esperando pacientemente a que alguien, una generación, tenga la valentía de desvelar su contenido. Lo más sorprendente es que el peso de esas cartas sin abrir puede manifestarse en patrones inexplicables de nuestra propia vida, sensación de desarraigo, dificultades para concretar proyectos, vacíos emocionales o incluso enfermedades crónicas sin causa aparente. Creemos que somos nosotros, que algo está mal en nuestra estructura, como en realidad estamos siendo leales a una historia que aún no ha sido reconocida e integrada. A veces nuestro sistema interior nos lleva a recrear patrones o a sentir emociones que corresponden a eventos dramáticos vividos por quienes nos precedieron, incluso si nunca nos fueron contados. En este episodio nos sumergiremos en estas cartas sin abrir, particularmente de las vidas que no llegaron a término o que fueron olvidadas. Aprenderemos a conocer su llamado y con inmenso respeto y compasión a otorgarle un espacio que merece, liberando así tanto a las almas como a nosotros mismos de un peso invisible. Este es un paso fundamental hacia la liberación y hacia la genuina paz interior, tu paz interior. El mensaje esencial que te entregó hoy es profundamente liberador. Tiene el poder de sanar tu historia, a dar lugar a lo que fue excluido o silenciado. Reconocer esas cartas sin abrir no es revivir el dolor sin fin, sino honrar con amor lo que fue, permitiendo que la energía fluya y que te liberes del peso de lo no reconocido.
Cuando te atreves a mirar con compasión a esas vidas o esos eventos que quedaron en el olvido familiar y les das un lugar simbólico en tu corazón, no solo te liberas a ti misma, a ti mismo, también permites que esas almas encuentren paz y que la energía de tu linaje se armonice. Es un acto de profunda sanación intergeneracional. Date permiso, date ese permiso de integrar, de nombrar, de incluir, porque ese acto de amor abre la puerta de tu propia liberación, una auténtica paz interior. Para ilustrar una profunda verdad, quiero compartirles una historia que resuena con la experiencia de muchas personas que sin saberlo llevan el peso de un pasado familiar no resuelto. Les voy a contar lo que me sucedió hace muchos años. Comenzamos. Luego de mi matrimonio, pasados unos meses, me encontré con la gran noticia de que estaba en embarazo. Mi corazón rebosaba de amor y de expectativa por la pequeña vida que crecía dentro de mí. Desde el momento en que supe que estaba embarazada, cada latido de mi corazón se sincronizaba con los sueños de un futuro lleno de risas infantiles. Imaginaba las noches cargando a mi bebé, las primeras palabras, los primeros pasos. Cada día era como una sorpresa de vida. Embargo, ustedes saben que la vida a veces nos presenta caminos inesperados y dolorosos. A las 6 semanas, el pequeño milagro que tanto anhelaba se detuvo. Mi mundo se tambaleó. La alegría que sentía hasta ese instante se convirtió en una profunda tristeza, un vacío que parecía insondable. Sentí como si una parte de mí se hubiera ido, un sueño que se desvaneció antes de poder siquiera empezar a vivir. Días se volvieron grises y el silencio de mi hogar resonaba con la ausencia de lo que nunca llegó a ser. Hubo días en que me sentí culpable, preguntándome si algo hubiera podido hacer diferente. Y aunque sabía que no era así, era una herida invisible, pero que dolía con una intensidad desgarradora. A pesar de la oscuridad, una pequeña llama de esperanza persistía en mi alma. Recordaba el amor que sentía por esa vidita pequeña. Ese amor, aunque teñido de dolor, era fuerte. Con el tiempo y con el apoyo de mis seres queridos comencé a sanar. El proceso fue lento. No digo que fue fácil. Fue lleno de altibajos, pero cada día me permitía sentir, llorar y poco a poco volver a mirar hacia adelante. Tiempo después descubrí que estaba embarazada nuevamente. La noticia llegó con una mezcla de emoción y miedo paralizante. La alegría de la posibilidad que se veía empañada por el recuerdo de la pérdida anterior. Este embarazo fue, como decían los médicos, de cuidado, de alto riesgo. Hubo más visitas al doctor, más pruebas, más momentos de incertidumbre. Cada ecografía era un suspiro de alivio, cada latido un milagro que se aferraba a la vida. Aprendí a vivir con la ansiedad, pero también aprendí a apreciar cada etapa, cada pequeño avance. Entonces el día llegó. Después de meses de espera, de cuidados, de una fe inquebrantable, de una quietud abrumadora, di a luz a una niña preciosa. Era un ser diminuto, una niña pequeña, pero su presencia llenaba cada rincón de la habitación con una luz radiante. Al sostener a mi hija en brazos sentía una conexión profunda, un amor que trascendía el dolor del pasado. Las lágrimas que rodaron por mis mejillas esta vez eran de pura felicidad y gratitud. Mi hija se convirtió en el sol de mi vida. Cada sonrisa, cada balbuceo era un recordatorio de la fuerza del amor y de la resiliencia del espíritu humano. Nunca olvidé esa pequeña vida que se fue, pero aprendí a llevar ese recuerdo en mi corazón, entrelazado con la alegría inmensa que me daba ahora la nueva niña. La pérdida me enseñó el valor de cada momento. El nacimiento de mi hija me recordó que, incluso después de la tormenta, siempre puede haber un amanecer, un nuevo día, que sea más hermoso y lleno de vida. Con el nacimiento de la bebé, la vida siguió su curso, pero el recuerdo del primer bebé siempre estuvo presente como un susurro en la vida familiar. Unos años más tarde, cuando quedé embarazada nuevamente, sentí una mezcla de emociones, la felicidad por la llegada de un nuevo ser y el temor que surgía del recuerdo pasado. Desafortunadamente, la historia se repitió y el nuevo bebé nunca llegó a nacer. Esta vez a las 8 semanas, la bebé que nunca nació. La pérdida fue devastadora y dejó a la familia con un vacío difícil de llenar. Un año más tarde, la vida nos ofrecía una nueva oportunidad, el nuevo bebé.
En esta ocasión fue un hermoso niño, quien junto con su hermana alegraron nuestras vidas desde este momento, desde su nacimiento. Este bebé llegó para alegrarnos nuestra existencia, para ser compañía para la niña y para ser un apoyo incondicional en nuestras vidas. Nunca dejamos de recordar a los dos bebés que no nacieron, pero con el tiempo fue más llevadero. Años más tarde, con la llegada de la pandemia, llegaron consigo momentos de reflexión forzada, con el mundo en pausa y las interacciones sociales limitadas. Encontramos más tiempo para adentrarnos en nuestros sentimientos, dedicarnos más tiempo para orar, para meditar juntos. Durante esas noches tranquilas, los sueños comenzaron a cobrar vida. A través de estos sueños y situaciones cotidianas que comenzaron a suceder en la casa, se hizo evidente que había una necesidad urgente de reconocer a los dos pequeños seres que nunca llegaron a conocer el mundo. Comprendí que era necesario colocarles un nombre por medio del bautizo. Pensé en dos nombres. Al primer bebé yo sentía que era el niño mayor y que era un hombre. Le coloqué el nombre de Juan David. Y al segundo bebé yo sentía que era una niña y la llamé Ashley, porque sentía que merecían un espacio en la historia familiar, en una parte fundamental. Decidimos hablar con un sacerdote amigo nuestro para realizar una ceremonia simbólica de bautizo para honrar a nuestros dos hijos no nacidos. Así fue como nos reunimos como familia junto con dos amigos y el sacerdote. Cabe mencionar que el sacerdote nos había acompañado en momentos importantes. Los amigos cercanos se unieron en oración a la ceremonia, que fue sencilla pero significativa. El lugar se convirtió en un lugar especial. Conseguí unas flores blancas, 2 velones, las cuales tuvimos encendidas durante todo el tiempo. En ese ambiente cargado de amor y de reflexión, les dimos un lugar en la historia familiar a Juan David y a Ashley. Y se mencionó que, aunque no llegaron a nacer, habían dejado huellas imborrables en nuestros corazones. Y aunque nunca hubieran tenido la oportunidad de vivir entre nosotros, siempre las llevamos en nuestro corazón. Cuando llegó el momento del bautizo, el sacerdote pronunció las palabras elegidas mientras se sostenía una pequeña copa con agua. Al decir, te llamamos Juan David, hoy te reconocemos como parte de nuestra familia. Sentir esa oleada de paz envolviendo mi corazón. Luego continuó con Ashley. Te llamamos Ashley, también eres parte de nosotros. Era un acto sanador que nos permitió liberar el dolor acumulado por años. Recordé en ese momento como una noche en un rinconcito favorito mío, rodeada de recuerdos y fotos familiares. Decidí escribirles una carta. Con cada palabra que plasmaba en el papel, sentía que estaba abriendo una puerta hacia esas vidas que habían sido tan importantes. Le escribí a Juan David sobre la alegría que había sentido al saber de su existencia, sobre los sueños que había tenido para él y cómo siempre sería parte de mi familia. Allí le escribí sobre el amor que había crecido en mi corazón, incluso antes de conocerla, y cómo deseaba haberla podido abrazar. Estas cartas llenas de amor, anhelos y promesas se convirtieron en un medio para compartir lo que nunca pude decirles en persona. Sin embargo, las cartas permanecieron guardadas en un pequeño cofrecito, un lugar especial, donde yo guardaba los recuerdos más preciados. Aunque había sentido que había expresado mis emociones a través del escrito, había algo íntimo y poderoso en la idea de abrir esas cartas en un momento significativo, y era el preciso momento en su bautismo. Durante la ceremonia, para honrar a Juan David y a Ashley, decidí que era el momento perfecto para hacer visible lo que había estado oculto. Con el corazón acelerado, tomé el cofre y lo llevé al centro del espacio donde estábamos reunidos. Dije, hoy no solo celebramos la vida de Juan David y Ashley, hoy también les abro mi corazón a través de estas cartas que nunca dejaron o llegaron a ser leídas. Saqué las cartas del cofre con fragmentos de pensamientos más profundos. Al leer las palabras dedicadas a Juan David, pude sentir cómo mi amor atravesaba el tiempo y el espacio. Era como si él estuviera escuchando cada palabra. Cuando llegó el momento de leer la carta destinada a Ashley, las lágrimas brotaron con fuerza. En ese instante, todos los presentes sintieron una conexión profunda. Era como si las almas de Juan David y Ashley estuvieran allí con nosotros, escuchando las promesas llenas de amor.
Al finalizar la lectura, expliqué cómo esas cartas no solo representaban lo que habíamos querido decirles a nuestros hijos no nacidos, sino también un acto liberador para mí y para toda la familia. Había algo sanador en abrir esos sentimientos guardados. Era una forma de permitir que el dolor se transformara en amor compartido. La ceremonia culminó con las velas encendidas. Las cartas abiertas simbolizaban no solo un reconocimiento del pasado, sino también una nueva forma de vivir el presente. Sabíamos que aunque los niños nunca habían estado físicamente con nosotros, siempre tendrían un lugar especial en nuestros corazones. Desde ese día, entendí que abrir esas cartas significaba abrirse a la misma vida, una vida llena de amor incondicional, por aquellos seres tan amados y recordados. La familia continuó honrando sus memorias mientras teníamos juntos nuevas historias llenas de esperanza y alegría. Desde entonces, cada vez que hablamos sobre Juan David Adli, recordamos momentos cotidianos. Es como si tuviéramos o estuviéramos creando un legado lleno de amor eterno. La historia se convirtió en un hermoso recordatorio de que incluso las vidas más cortas pueden dejar huellas imborrables en nuestros corazones y siempre tendrán un lugar especial en nuestra historia familiar. Esta historia que les acabo de contar es una historia donde demuestra que hay dolores que no se explican con la lógica, hay emociones que no obedecen al presente, pero sí tiene sentido cuando miramos el mapa completo, cuando dejamos de pensar en líneas rectas y comenzamos a mirar en círculos, cuando dejamos de culparnos por lo que sentimos y comenzamos a preguntarnos, ¿esto es mío? ¿Qué he dejado olvidado que debía ser reconocido? A veces heredamos no solo los ojos o el tono de voz de un ancestro, de una persona que era de nuestra familia, sino también su miedo, su trauma, su desconexión. Y no lo hacemos por error, lo hacemos por amor, porque en lo profundo queremos mantenerlos vivos, aunque sea a través del dolor. Esto se conoce como lealtad familiar inconsciente, donde por amor o por profundo sentido de pertenencia asumimos cargas emocionales o incluso recreamos patrones de sufrimiento que pertenecen a nuestros antepasados. Pero a veces hay que darle lugar a los que no pudieron expresarse, a los que no nacieron, a los que sin estar presentes siguen siendo parte de nuestra vida, de lo que no llegó a ser, de las vidas que no nacieron. Puede sentirse como un peso heredado si no se le da un lugar. La historia de Juan David Adli nos recuerda que por amor, por un profundo sentido de pertenencia, podemos asumir cargas emocionales e incluso recrear patrones de sufrimiento que pertenecen a nuestros antepasados o esos seres que fueron excluidos del relato familiar. Lo que no se dice se transmite, lo que no se llora se hereda, lo que no se sana se repite, pero también es cierto lo que se ve se transforma, lo que se nombra se libera y lo que se honra deja de exigir ser recordado con dolor. A menudo nuestras luchas más profundas tienen raíces en eventos no resueltos de generaciones pasadas, de esos dolores y en reconocer las señales de nuestro cuerpo en nuestra vida y que la vida nos va dando. Y cuando escuchamos ese eco con atención descubrimos que hay una puerta, una salida, un camino hacia la paz. Pero no es el camino que se transite de forma rápida. Requiere pausa, requiere valentía, requiere preguntarte qué historia se está contando a través de mí, qué emoción lleva años buscando expresión en mi cuerpo, en mis vínculos, en mis sueños y lo más importante, puedo devolver con amor lo que no me pertenece. Bueno, a veces el alma se cansa sin haber corrido y uno se pregunta con sinceridad y con desconcierto, ¿de dónde viene ese cansancio? ¿Por qué me siento así si aparentemente todo está bien? Esa es una pregunta más común de lo que nosotros creemos, de lo que tú crees, pero pocos se atreven a sostenerla en el tiempo suficiente para que se encuentre esa raíz que debemos encontrar. En este recorrido que estás haciendo, quizás ya intuyes que hay dolores que no nacieron contigo, que hay emociones que llevan años en tu interior. En ocasiones sí se originaron en nuestra historia particular, como en esta historia, pero en otras no se originaron en tu historia personal, son dolores heredados, traspasados de generación en generación, como cartas sin destinatario que alguien en algún momento debe decidir abrir. Y abrirla no siempre requiere grandes revelaciones,
A veces basta con hacer pausas, mirar distinto, dejar que la intuición guíe el camino. Pero eso no quiere decir algo difícil, o a veces sí. Y quiero compartirte poderosas reflexiones que te invitarán a mirar la herencia invisible de tu propia historia y comenzar a liberarte. Siente la profunda libertad de no ser el problema. Si has estado cargando con una tristeza que no entiendes, una rabia que te desborda, un deseo que no tiene lógica en tu vida actual, respira profundo. No es tu culpa. Esa sensación de alivio al saber que esto no es mío es el primer soplo de libertad. Permítete sentirla y observar cómo el peso comienza a disiparse. Reconocer que esos síntomas pueden ser una manifestación de una lealtad familiar inconsciente es el primer paso para romper el ciclo. Luego, date permiso para hacer el punto de inflexión. Que no tiene por qué ser la repetición de las anteriores. Eres el valiente que puede mirar las cartas sin abrir del pasado, reconocer su contenido con amor y luego con la misma compasión decir, honro lo que fue, pero elijo un camino diferente. Tu sanación no es egoísta, es un acto de amor y liberación para todo tu linaje. Al sanar te conviertes en un agente de cambio positivo para la generación que viene, para las futuras. Despierta la compasión por lo que no fue nombrado, detrás de esos patrones repetidos, de esos secretos familiares, de esas cartas que quedaron sin respuesta, de esas cartas que dejáramos escritas en un cofre y que nunca abrimos. Abrámoslas, saquemos ese dolor que se manifiesta por falta de abrir una carta, de decir una palabra. Cuando miras con compasión, sin juicio, el dolor se transforma, te carga, se convierte en una oportunidad para ser tú quien traiga la luz, dando un lugar a una voz de lo que fue excluido, de lo que no fue nombrado. Luego tu alma ya sabe el camino, esa inquietud persistente, ese anhelo de paz, esa búsqueda constante. Es tu brújula del alma intentando guiarte hacia lo que necesita ser sanado. Confía en esa voz interior que te señala hacia qué áreas de tu vida o qué sentimientos recurrentes podrían estar conectados con un eco familiar. Ella te susurra qué carta necesita ser mirada, cuál debe ser primero, qué silencio puede ser escuchado. No busques fuera de lo que está vibrando dentro de ti. El acto más revolucionario es vivir tu propia alegría. Cuando comienzas a soltar el peso de lo heredado y a devolver con amor lo que no te pertenece, se abre un espacio inmenso hacia tu propia luz y vitalidad. Permítete sentir alegría sin culpa, reír a carcajadas sin miedo, vivir plenamente sin un autosabotaje. Tu felicidad es la mayor reparación de todas las generaciones. Carta sin abrir es el permiso que le vas a dar para descansar y el regalo que te das a ti para florecer, rompiendo los patrones y abriendo las cartas. Bueno, nos hemos dado cuenta que reconocer un dolor que no es tuyo no es rechazar a quien vino antes, es honrarlo, es decir, te veo, te reconozco, gracias por lo que viviste, por lo que yo necesito cargarlo, pero ya lo cargué mucho, ya no es mío, debo entregarlo. Es en el fondo un acto profundo de amor, el amor de quien se atreve a vivir su vida sin miedo, a decepcionar a los que ya no están y a devolver el patrón de sufrimiento a su origen, liberándose a sí mismo, a ti misma. Cuando se abrieron las cartas para darle el puesto a los niños que no nacieron, le dimos el puesto, le dimos el lugar en la historia, dejamos ir ese sentimiento de tristeza y los ubicamos en el lugar que les pertenecía. Sanar para trascender es una oportunidad que nos da la vida, que debes darte a ti mismo para sanar tu vida. Quizás no puedas identificar todo de inmediato. No hace falta, basta con que empieces a mirar, con que te atrevas a hacerte preguntas nuevas, a sentir con más claridad. El resto vendrá con el tiempo. Es aquí donde muchas personas se paralizan porque al mirar hacia atrás también encontramos dolor que hemos evitado toda la vida. Encontramos las pérdidas, los duelos sin ritual,
los duelos que dejamos atrás escondidos, como una historia que les compartí, donde la necesidad de nombrar a Juan David y a Ashley era un llamado profundo a reconocer lo que había sido silenciado. A veces nos asusta pensar que al abrir esas puertas vamos a desbordarnos, pero no se trata de abrir todo a la vez, ni de juzgar lo que fue. Se trata de caminar con cuidado, con amor, es decir, estoy listo para saber lo que sea necesario para entender mejor. No para culparnos, sino para comprender. Y esto es precisamente la mirada de la curación, una forma de acercarse al pasado con la intención de sanar, no de reproche. A través de frases de sanación, de actos simbólicos, de visualizaciones o meditaciones centradas en el sistema familiar, uno puede establecer ese vínculo dañado o desordenado que quedó suspendido en el tiempo. Y cuando eso ocurre, algo dentro de nosotros se afloja. Es como si una tensión invisible que llevamos desde siempre finalmente encontrara descanso. Es como si esas cartas familiares que quedaron sin leer por fin encontraran su lugar y su peso emocional para dejar de oprimir. Esto permite que el amor fluya libremente y que cada miembro del sistema familiar, vivos o ausentes, ocupe su lugar correcto. A veces sanar no es sumar más herramientas, sino mirar de otra forma. Cuando esa mirada cambia, todo cambia, porque entendemos que no estamos defectuosos, ni rotos, ni enfermos, estamos conectados siempre a una historia, a una memoria, y que precisamente por eso podemos sanar el colectivo, podemos devolver a su lugar lo que no nos corresponde, podemos agradecer lo recibido sin cargar lo pendiente, podemos ser el punto de inflexión de nuestra historia familiar, a liberarnos. No solo nos beneficiamos nosotros mismas, sino que también enviamos una onda de sanación a través de nuestro linaje. Como en la historia que les compartí, al reconocer y al nombrar a Juan David y a Ashley, al abrir esas cartas llenas de amor, el dolor se transformó en amor compartido. El acto de dar lugar a esas vidas no nacidas trajo una paz que no había existido antes. Sentir esa alegría sin culpa no significa negar la tristeza, ni ignorar el dolor del mundo. Significa reconocer que dentro de ti hay un espacio que sigue intacto, que más allá de lo que te ha dolido, de lo que has perdido, de lo que aún estás esperando, existe una chispa que no se apaga y puedes tocarla, puedes habitarla, puedes respirar desde ahí. No necesitas permiso, solo necesitas presencia. Y si no necesitas hacer nada para estar bien, y si no necesitas arreglarlo todo, sanarlo todo, lograrlo todo para sentirte en paz, y si la paz no es una meta, sino un punto de partida, esa idea tan sencilla cambia el eje de todo. Porque te libera, porque te permite bajar los hombros, cerrar los ojos y decir, hoy me siento bien. Y está bien que así sea, no necesitas explicarlo, no necesitas justificarlo, solo sentirlo. Cuando te das permiso a sentir alegría sin culpa, estás entrando a ese sistema nervioso, no para la guerra. Estás diciéndole a tu cuerpo que no todo es amenaza, también existe la ternura, la risa, el descanso. Desde ahí, desde ese lugar más suave, comienza a ver distinto, comienzas a relacionarte distinto, comienzas a perdonarte, no solo a ti, sino a la historia que te precedió. Un momento en todo camino interior en que uno se encuentra con esta elección. Seguir buscando razones para no estar en paz o detenerse a reconocer que ya es suficiente. Tal vez al final la pregunta no sea ¿por qué me duele esto?, sino ¿para quién lo estoy sosteniendo? Y desde ahí elegir soltar, con amor, con respeto, con esperanza. Como en mi historia, a reconocer y nombrar a mis hijos, me di cuenta de que el dolor ya no me pertenecía a mí misma. Y cuando uno sana, de verdad, no solo se libera, también libera. En este episodio, detrás de lo que es, está profundamente conectado con los anteriores. Fingir estar bien, perderse para encontrarse, vivir un día a la vez, porque en el fondo todos estos temas son capas de la misma experiencia, la de reencontrarnos con nosotros mismos, más allá del dolor heredado, más allá de la historia que nos contaron. Al final se trata de volver a casa,
a esa casa que está dentro de nosotros. Hoy quiero invitarte a honrar tu historia, también a honrar la historia de quienes vinieron antes, a darles un lugar, un nombre, una voz, decirles, veo tu dolor, lo honro, pero ya no necesito cargarlo más. Agradece lo que fue sin repetirlo, a quedarte con la fuerza, no con la herida, porque ese dolor que sentías tal vez no era tuyo, pero esa libertad que construyes sí lo es. Confía en la brújula del alma para guiarte en este proceso. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha tocado alguna fibra de tu corazón, te invito de todo corazón a que sigas este podcast. Y si sientes que necesitas profundizar aún más en el camino del perdón, de la sanación profunda, de cómo soltar o de cómo dejar ir para poder encontrarte, no dejes de escuchar nuestros episodios. Son herramientas poderosas y amorosas para el viaje de paz interior. Cada uno de ellos es un peldaño en esta escalera de sanación y crecimiento. Prepárate para nuestro próximo episodio, donde seguiremos explorando el camino hacia la vida plena, enfocándonos en cómo la gratitud puede transformar nuestra perspectiva, sanar nuestro espíritu y ser una poderosa aliada a la construcción de la paz interior duradera. Será un encuentro que inspira el alma y expandir el corazón. No te lo pierdas. Hasta pronto.